en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue subdirector del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, coordinador del Centro Regional Norte de la Facultad de Ciencias Económicas también de la UBA y profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Isidro. Es autor del Manual de Derecho Constitucional, que ha llevado 6 ediciones. Hoy lo recibimos como siempre, con un poco de humor, con la canción La Ley y la Trampa del chaqueño Palavich. Fontevecchia lo saluda. Primero leí su artículo en La Nación, pero digo, primero, antes de hablar de Cristina Kirchner, quería hacerle algunas preguntas sobre cierta controversia que se generó alrededor de la detención de Juan Grabois, porque el jefe de policía dijo que la orden había sido impartida por el propio presidente y la ministra Bullrich, o sea que no había una orden de detención de un juez. Y hay discusiones sobre si es constitucional que se detenga un dirigente político por orden de un presidente y no de un juez. Entiendo que en flagrancia se puede detener a cualquiera sin orden de un juez, así que me gustaría su opinión. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Sí, efectivamente. La regla liminar en esta materia es que nadie puede ser arrestado si no es con una orden escrita emitida por una autoridad, en este caso la justicia, ¿no? Por supuesto que cuando un delincuente o un malviviente es detenido en flagrancia, esa ausencia o esa omisión de orden judicial se subsana con la puesta inmediata del detenido a disposición de la justicia. La verdad es que no sé, en este caso concreto de Grabois, si hubo o no orden judicial. Posiblemente no lo haya habido, porque probablemente se haya considerado, bueno, la orden de Milei, la orden digamos, del jefe de la policía de proceder a la detención de Grabois, si automáticamente se lo puso a disposición de la justicia, la flagrancia le quita cualquier vicio de nulidad a esa detención. Lógico. Porque obviamente no se puede esperar una orden judicial en una situación de emergencia en la que el delito se está cometiendo. Así que me parece que en este caso, además, lo que tengo entendido es que fue liberado. Sí, también no. Simplemente para aclararlo, aquí la producción se lo preguntaba y a mí me parece que era obvio que si está en flagrancia no hace falta la detención de la orden de ningún juez para detenerlo, simplemente ponerlo luego a disposición de un juez. Pasamos entonces al tema de la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia una síntesis de su columna de hoy. Bueno, a ver, nosotros tenemos a una ex presidenta y ex vicepresidente condenada en primera y segunda instancia, a una condena grave que inclusive según la Constitución es asimilable a un atentado contra la democracia misma, que tiene que ver con la malversación de recursos públicos. Esa condena en primera y segunda instancia no le inhabilita, según la ley, a ser candidata a ocupar un cargo público. ¿Por qué? Porque en la Argentina, para estar inhabilitado, se necesita tener una condena firme. Esto a nivel nacional. A nivel provincial, cada provincia hace lo suyo, puede haber provincias con ficha limpia, otras no. Mendoza, por ejemplo, tiene ficha limpia. En Mendoza no se puede ser candidato sino con una condena ratificada en primera y segunda instancia, aunque no esté firme. No es el caso de la provincia de Buenos Aires, legislatura a la que ella aspiraba o aspira todavía a integrar. Por lo tanto, una sanción de una ley de ficha limpia, que era una de las dos espadas de Damocles que pendían sobre la cabeza de Cristina, la sanción de ficha limpia la hubiera inhabilitado para estar en el Congreso de la Nación. La otra espada que tenía por allí era la Corte. Bueno, esas causas, esas condenas que tienen primera y segunda instancia confirmadas, ese doble conforme, no la inhabilita, pero la Corte la podría inhabilitar dejando firme esa sentencia. Entonces, ahora el tema es cuando la Corte se aboca a la tarea de resolver la cuestión Cristina Fernández. Bueno, todo parecía indicar que ella iba a tener la posibilidad de presentarse como candidata, porque la Corte en años electorales no se mete en este tipo de cosas, prefiere que estas cuestiones las resuelva la política, etcétera, etcétera. Desde que la Corte la semana pasada o la anterior rechazó la recusación que Cristina Fernández hizo de uno de los 3 jueces de la Corte, yo dije, bueno, parece que la Corte pone en marcha el móvil. Parece entonces que
que se va a pronunciar. Bueno, después el periodismo empezó a batir esta información de que era inminente. Hoy mismo ya se habla de una inminencia, que esta tarde o mañana la Corte se podría pronunciar. Bueno, son especulaciones, no lo sabemos, pero hay una realidad. Un pronunciamiento de la Corte ratificando la sentencia de Cristina Fernández, bueno, estaría poniendo un poco de claridad sobre su situación. Es corrupta, es delincuente, ha malversado fondos públicos o no lo ha hecho. Esto la sociedad necesita una definición. A mí me parece que es momento, aunque sea un año electoral, es momento de pronunciarse al respecto. Y si después, y si la Corte se pronuncia después de la elección, y bueno, será la legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso de la provincia, la que tenga que o echarla o desaforarla. Pero más allá de todo, si la Corte ahora inhabilita a Cristina Fernández, que en el caso de la Corte la inhabilitaría para todo tipo de jurisdicción, no solamente la nacional, y va a aparecer seguramente la teoría del lawfare, la teoría de la proscripción, la teoría de la persecución, que es propia del relato que los Kirchner montaron durante tanto tiempo desde que Cristina está siendo investigada. Bueno, eso va a ser inevitable, pero es bandería política exclusivamente. ¿Cuál es su visión? ¿Está bien juzgada? La discusión está respecto de que el presidente no es quien autoriza directamente una obra pública, le resulta una coartada sustentable. Ahora le pido algo del orden de la convicción, dado de que podríamos decir que es media biblioteca para un lado y media para el otro. Yo sinceramente creo, a la luz de lo que pude ver desde el lugar que todos ocupamos como ciudadanos y que seguimos las noticias y demás, hemos seguido atentamente el alegato de Luciani, la acusación de Luciani en su momento. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él, pero más allá de eso, creo que hay evidencias más que suficientes, y no solo de la administración fraudulenta, sino, a mi juicio también, de la asociación ilícita, delito por el cual fue absuelta en primera y segunda instancia. Yo creo que ha habido una trama de corrupción montada desde el inicio de los Kirchner allá por el año 2003. Hay un crecimiento patrimonial que se percibe exagerado para aquel que ejerce una función pública, y sinceramente yo como ciudadano tengo la convicción de que ha sido un gobierno corrupto y que Cristina Fernández ahora está siendo condenada conforme a las pruebas que lógicamente se recabaron, no solamente en una causa, ella fue condenada por vialidad, pero todavía tenemos pendientes ruta de dinero acá, tenemos pendientes Otesur y los sauces, cuadernos, veremos qué pasa en esas causas, pero tengo la percepción de que acá, si se confirma la sentencia que Cristina tiene, me parece que se hace justicia. Lo digo, obviamente, no como alguien que ha estado metido en el expediente, porque no lo estuve, pero como alguien que ha estado siguiendo la información. ¿Y la Corte le parece, doctor, que debería haberse pronunciado el año anterior, por ejemplo, que hubo un cierto dilatamiento en el proceso, que tan cercano a las elecciones aumenta o genera alguna sensación de sospecha? Si la idea de la Corte es rechazar los recursos, entonces la Corte no estaría condenando, no estaría emitiendo una sentencia de condena, sino simplemente rechaza recursos y con eso deja firme las condenas de primera y segunda instancia. Entonces podríamos decir sí, lo podría haber hecho antes. Ahora, si la Corte abre el recurso para estudiar el tema en sus cuestiones estrictamente jurídicas, porque la Corte no se pronuncia sobre cuestiones de hecho, sino sobre cuestiones de derecho, y bueno, entonces se justifica que se tome su tiempo, que se haya tomado su tiempo, pero la Corte parece ser que va a rechazar los recursos invocando el artículo 280 del Código de Procedimientos, que simplemente invocándolo no necesita ni siquiera dar fundamento sobre eso, porque la ley así lo establece. Me refería, eso lo pudiera haber hecho el año pasado tranquilamente, ¿no? Claro, exactamente. Y le llama la atención lo mismo del decreto 70-2023, que sigue durmiendo el sueño de los justos en la Corte.
Sí, claro, porque ahí es donde la Corte justamente, la Corte lo que pasa es que en eso quiere que sea la justicia, que sea el poder político el que se pronuncie, pero la Corte juega políticamente con los tiempos, indudablemente. Entonces, a veces aprieta el acelerador, a veces frena. Y bueno, eso es lo que hace un tribunal que no tiene plazos. Si legalmente se le determinara un plazo al tribunal, entonces la cuestión sería diferente. Pero sí, uno podría, en el caso del decreto número 70, lo tenemos ahí pendiendo de un hilo con un rechazo del Senado, la Cámara de Diputados que no se pronuncia, y a lo mejor dentro de 3, 4 años, porque el Congreso tampoco tiene plazos para esto, nos encontramos con todo un andamiaje legal que se da vuelta si es que la Cámara de Diputados lo llega a rechazar. Esto genera una enorme inseguridad jurídica, y si a eso se le agrega una Corte que no se pronuncia sobre el tema, más todavía. Aquí le quiere hacer una pregunta a Claudio Mardones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bueno, quería consultarle respecto a esta situación, ¿no? Naturalmente, hay una situación de mucha preocupación, algunos trascendidos que parecen que vienen desde el corazón de la Corte, porque se han empezado a confirmar algunos movimientos en las últimas semanas. Pero ahí quería preguntarle, en el caso hipotético de que nos encontráramos en los próximos días con una decisión de la Corte que finalmente confirmara la condena, ¿cuáles serían los pasos siguientes? Algunos hablan de el traslado de las 2 veces presidenta al cuerpo médico forense, luego la revisión médica, después la ejecución de la condena, y eso implicaría una tobillera. Y la otra pregunta que le quería hacer, respecto a los tiempos, algunos especulan de que entre vocalías y en el funcionamiento del tribunal iban a demorar por lo menos 20 días más, un mes más. ¿Qué sería esto? ¿Un proceso inusual, pero que sí puede hacer la Corte? Bueno, respecto de los tiempos y los manejos internos de las vocalías y demás, bueno, eso es así, los expedientes pasan de vocalía en vocalía. En este caso lo que pasa es que son 3 únicamente los jueces, y los 3 tienen que estar de acuerdo para que haya una sentencia válida. Esto lo dijo la misma Corte cuando se fue Maqueda, si no tienen que llamar a un conjuez. Esto de que circule por las vocalías, bueno, es así. Lo que pasa es que uno no sabe si ya han circulado, si todavía no, si ya tienen la resolución, la decisión definitiva de los 3, y ya está redactada si se redacta el rechazo de los recursos. La verdad que son 5 renglones, no hay mucho más que decir al respecto, o sea, no es tan complicado. Y con relación a lo otro que me preguntaba, lo que sigue después, en el caso de la confirmación, claro, la ejecución de la pena, ¿cómo sería? Existe una ley de ejecución de condenas, el trámite es inmediato. Si la Corte rechaza los recursos, notifica esta cuestión al tribunal oral que la condenó en primera instancia, que funciona como un tribunal de ejecución, en realidad el presidente del tribunal, Gorini, notifica también a la autoridad penitenciaria y al Ministerio Público, en cuyo interior hay una unidad de ejecución de sentencias que controla un poco también la ejecución de estas condenas. Se la detiene automáticamente. Esa imagen de Cristina Fernández detenida, sin esposas, vaya a saber, es una imagen que vamos a ver. Lo que pasa, se le harán los análisis médicos, se harán los trámites de rigor que se hace con cualquier detenido, pero acto seguido, 2, 3 días después, va a aparecer el abogado de Cristina presentando un escrito pidiendo al juez que autorice su detención domiciliaria, teniendo en cuenta que tiene más de 70 años. Eso está previsto en la ley de ejecución de penas, y Cristina Fernández elegirá el domicilio, se le instalará un dispositivo electrónico, no sé si tobillera o algún otro, y se controlará que ella haga efectivamente su detención domiciliaria. Pero esto no demora, esto sí se hace inmediatamente una vez que la Corte se pronuncie. Me imagino de cualquier forma esos 2 días van a ser muy llamativos, ¿no? Esos 2 días, frente al lugar que sea, van a ser muy llamativos. Doctor, le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo, lo despedimos con la misma canción de La Ley y la Trampa, y nos mantenemos en contacto como siempre. Muy gentil. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Acabamos de hablar con el constitucionalista Félix Lonigro, y seguimos, Elizabeth, ¿con cuál tema? El tema